Como alguien que pudo ser el próximo rey del fútbol terminó al borde del retiro, y como, a pesar de las fiestas, las lesiones y la indisciplina, aún así fue convocado para un último mundial. Yo soy Guille y hoy en Sin Palabras veremos a Neymar Jr., el último crack de Brasil. Neymar da Silva Santos Jr. nació el 5 de febrero de 1992. Creció en una familia humilde, pero muy unida, compuesta por su padre, su madre y su hermano. Desde pequeño, Neymar mostró algo distinto. No era solo talento. Era una obsesión por el balón. Pasaba horas jugando en las calles de Brasil, soñando con llegar a lo más alto, sin imaginar todavía el peso que ese sueño iba a tener. Su llegada al Santos FC no fue casualidad. Era el club donde ya habían brillado leyendas como Pelé, y allí Neymar empezó a escribir su propia historia. Muy rápido, el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando. No era un jugador normal. Era un espectáculo. Regates imposibles, goles de otro planeta y una confianza que no parecía de alguien de su edad. En 2011 llegó el momento que lo cambió todo, la Copa Libertadores. El torneo más importante de Sudamérica. Y Neymar no solo participó, lo dominó. Con goles decisivos y actuaciones brillantes, llevó al Santos a ser campeón y se convirtió en la gran promesa del fútbol mundial. Todo Brasil hablaba de él, y Europa ya lo estaba esperando. Hasta que finalmente, el 3 de junio de 2013, después de muchas negociaciones con diferentes equipos, se anunció que Neymar Jr. iba a ser nuevo jugador del Barcelona. En el Barcelona, Neymar llegó como una promesa. Un jugador joven, con un talento enorme, pero todavía a la sombra del mejor del mundo, Lionel Messi. Al principio, su rol parecía claro: aprender, adaptarse y convivir con una figura que lo dominaba todo dentro del equipo. Pero con el paso del tiempo, Neymar dejó de ser solo una promesa. Se convirtió en una pieza clave del Barcelona. Cuando Messi no estaba, cuando el equipo lo necesitaba, él aparecía. Partidos donde tomaba el control, donde era el más desequilibrante, donde demostraba que podía ser mucho más que un acompañante. Y entonces nació la MSN. Messi, Suárez y Neymar. Un tridente que marcó una época. Goles, asistencias, química perfecta y un Barcelona que parecía imparable. En 2015 alcanzaron la cima con el triplete, Champions League, Liga y Copa del Rey. Pero incluso en ese punto más alto, algo empezaba a cambiar. Porque aunque el equipo ganaba y Neymar brillaba, la sensación era que el protagonismo siempre tenía otro nombre. Messi seguía siendo el centro del proyecto, el líder absoluto. Y esa duda empezó a crecer. Porque Neymar no solo quería ganar, quería ser el más importante. El jugador alrededor del cual girara todo, el que marcara el rumbo, el que estuviera en el centro de la historia cuando se hablara de los mejores del mundo. Incluso noches como la remontada contra el PSG en el Camp Nou lo confirmaban. Un 6-1 histórico donde Neymar fue protagonista absoluto con goles, asistencias y liderazgo, en una de las actuaciones más recordadas de un brasileño en Europa. Esa noche parecía demostrar que él podía ser el hombre del equipo. Pero aún así, la duda seguía ahí. Y en medio del éxito, los títulos y las noches históricas, empezó a crecer una idea: para ser realmente el número uno, quizás tenía que salir de allí. Y fue entonces cuando llegó la decisión más grande de su carrera. En 2017, el Paris Saint-Germain pagó más de 200 millones de euros, convirtiendo su fichaje en el más caro de la historia del fútbol. No era solo un traspaso, era una declaración de intenciones. El PSG no quería competir, quería dominar. Y Neymar no llegaba como una estrella más, llegaba como la pieza central de un proyecto diseñado para ganar la primera Champions League del equipo parisino. En el PSG, Neymar no solo llegó como una estrella, llegó como el símbolo de un proyecto construido para ganar la Champions a toda costa. Un fichaje de más de 200 millones de euros que no solo rompía el mercado, sino que colocaba sobre sus hombros una responsabilidad enorme: liderar a un equipo diseñado para dominar Europa. Durante sus primeros años, Neymar fue el centro del proyecto. El jugador alrededor del cual giraba todo. Su talento era indiscutible, su impacto inmediato, y cuando estaba en forma, seguía siendo uno de los mejores del mundo. Pero el problema nunca fue el talento, fue la continuidad. Las lesiones empezaron a repetirse cada temporada. Momentos clave perdidos, eliminatorias importantes desde la grada, y una irregularidad que impedía que el proyecto se consolidara a su alrededor. Y mientras Neymar luchaba con eso, el equipo empezó a cambiar. El PSG dejó de ser un proyecto centrado en una sola figura. Poco a poco, el club fue acumulando más estrellas, más nombres importantes y más presión, pero también menos claridad sobre quién mandaba realmente. En ese proceso apareció Kylian Mbappé. Primero como una joven promesa, luego como una estrella en crecimiento, y finalmente como un jugador que empezó a asumir cada vez más protagonismo dentro del equipo. El PSG ya no era el equipo de Neymar, era un proyecto compartido, con varias figuras luchando por el mismo objetivo. Y ahí es donde llegó el momento más cercano a la gloria. En la temporada 2019-2020, el PSG logró su mayor hazaña: llegar a la final de la Champions League. Neymar volvió a ser decisivo en el camino, liderando al equipo en los partidos más importantes.
Mbappé también ya era una pieza clave del proyecto, y entre ambos empujaron al club hasta la última instancia. Pero en la final, el sueño se rompió. El PSG perdió contra el Bayern Múnich, y la oportunidad más grande en la historia del club desapareció en un solo partido. Ese momento lo cambió todo. Después de estar tan cerca, el proyecto entró en una nueva etapa de presión total. Y fue justo después de esa final cuando llegó el golpe más inesperado: Lionel Messi. En 2021, Messi dejó el Barcelona y fichó por el PSG, formando junto a Neymar y Mbappé uno de los tridentes más impresionantes de la historia del fútbol. 3 superestrellas. 3 jugadores capaces de decidir cualquier partido. 3 nombres que, en teoría, hacían inevitable la Champions. Pero la realidad fue otra. Aunque el talento era descomunal, el equipo nunca terminó de encontrar equilibrio. No había una sola figura clara, no había un líder único, y el PSG, a pesar de su poder, seguía sin conseguir el objetivo principal por el que todo había sido construido. La Champions seguía escapándose. Y con el paso del tiempo, entre lesiones, presión y expectativas cada vez más altas, el proyecto empezó a desmoronarse lentamente. Neymar seguía teniendo momentos de genialidad, partidos decisivos y números importantes, pero el objetivo por el que había llegado nunca se cumplió. Finalmente, en 2023, Neymar dejó el Paris Saint-Germain y se marchó al fútbol de Arabia Saudita, firmando por el Al Hilal en un traspaso cercano a los 90 millones de euros. En esos años, el país estaba invirtiendo millones para transformar su liga en una de las más atractivas del mundo, atrayendo algunas de las mayores estrellas del fútbol. Y entre todas ellas, pocos nombres generaban tanta expectativa como el suyo. Su llegada al Al Hilal fue recibida como la de una auténtica superestrella. A pesar de las críticas, seguía siendo Neymar. Pero el destino parecía tener otros planes. Cuando apenas comenzaba a adaptarse a su nuevo equipo, una grave lesión en la rodilla durante un partido con la selección brasileña lo obligó a detenerlo todo. Lo que parecía un nuevo comienzo se convirtió en una larga recuperación que lo mantuvo alejado de las canchas durante meses. Y el golpe no solo afectó a su club. También significó perderse la Copa América de 2024, un torneo que muchos veían como una de sus últimas oportunidades de conquistar algo importante con Brasil. ¿Y qué más, gente? Un pequeño paréntesis: si les está gustando este análisis, no olviden suscribirse y dejar su buen like, porque se viene contenido nuevo para este canal. Además, acá abajo en la descripción les dejaré los enlaces a mis otros proyectos, donde también estoy por subir cosas nuevas. En The Paradise se vienen gameplays, y en mi canal personal Guilledev les cuento más sobre mí. Y si quieren pasarse a charlar o verme jugar en vivo, estamos metiendo directos en Kick y contenido rápido en TikTok. Así que ahora sí, volvemos con el vídeo. Una nueva ausencia en un momento clave. Una nueva lesión en una carrera que parecía estar constantemente peleando contra su propio cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, la conversación ya no giraba en torno a si Neymar podía ser el mejor jugador del mundo. La pregunta era otra: ¿cuánto más juego le queda a Neymar? Pero antes de seguir, tenemos que hablar de algo mucho más importante. Porque si hay un lugar donde realmente tenía una grandísima expectativa, fue con Brasil. Con la verde amarela cargaba las ilusiones de todo un país que llevaba años esperando a su próximo gran ídolo. El heredero de las diversas leyendas de la selección carioca. La de Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká y tantas otras que habían convertido a Brasil en la selección más temida del planeta. En 2013, con apenas 21 años, lideró a Brasil hacia el título de la Copa Confederaciones. Fue elegido mejor jugador del torneo y brilló en una final donde la canarina derrotó a la campeona del mundo, España. Y justo un año después llegaría el desafío más grande de todos, el Mundial de 2014. Un mundial especial, porque no se jugaba en cualquier lugar, se jugaba en Brasil. Todo un país esperaba volver a levantar la Copa del Mundo en casa, y Neymar era el rostro de esa esperanza. Durante el torneo respondió. Marcó goles importantes, lideró al equipo y parecía encaminado a llevar a Brasil hasta el final. Hasta que llegó el partido contra Colombia. Un rodillazo en la espalda de Juan Camilo Zúñiga lo dejó tendido sobre el césped, y las imágenes dieron la vuelta al mundo. El diagnóstico fue devastador: fractura de una vértebra lumbar. La lesión lo dejó fuera del mundial, y según reconocieron los propios médicos, estuvo a apenas unos centímetros de sufrir consecuencias mucho más graves que incluso pudieron afectar su movilidad. Brasil perdió a su máxima estrella en el momento más importante, y lo que vino después quedó grabado para siempre en la historia del fútbol. Sin Neymar y otras figuras importantes, la selección se derrumbó. Aquel histórico 7-1 frente a Alemania no solo fue una de las derrotas más dolorosas de Brasil, también fue el comienzo de una relación marcada por la frustración entre Neymar y los mundiales. Tras el golpe del Mundial de 2014, Neymar tuvo una nueva oportunidad de liderar a Brasil en la Copa América de 2015. Sin embargo, el torneo terminó de forma prematura para él. Una expulsión en la fase de grupos provocó una suspensión que lo dejó fuera del resto de la competición, mientras que Brasil acabaría siendo eliminado en los cuartos de final. Un año después llegó la Copa América Centenario de 2016. Pero esta vez Neymar ni siquiera participó. La Confederación Brasileña decidió reservarlo para los Juegos Olímpicos que se disputarían ese mismo año en Río de Janeiro, apostando por un objetivo que lleva décadas persiguiendo el país. Y aquella decisión terminaría cambiando la historia, porque si había un título que Brasil jamás había conseguido, era el oro olímpico. La presión era enorme.
jugar en casa, después del trauma del 7-1, y con todo un país esperando una alegría. Neymar asumió la responsabilidad como capitán y figura del equipo. El camino no fue sencillo, pero Brasil llegó a la final frente a Alemania, el mismo rival que 2 años antes había protagonizado la peor derrota de su historia. Tras un partido muy disputado, la final se decidió en los penales, y fue Neymar quien convirtió el lanzamiento definitivo para darle a Brasil su primera medalla de oro olímpica en fútbol. Por fin, una imagen de celebración reemplazaba años de frustración. Pero los mundiales seguían siendo la gran deuda pendiente. En 2018, Neymar llegó a Rusia como la gran esperanza brasileña. Ya era una superestrella mundial, el fichaje más caro de la historia y uno de los jugadores más talentosos del planeta. Sin embargo, sus actuaciones fueron constantemente analizadas, criticadas e incluso ridiculizadas por algunas simulaciones que se volvieron virales en todo el mundo. Brasil avanzó hasta los cuartos de final, pero cayó ante Bélgica. Una vez más, el sueño mundialista terminaba antes de tiempo. Y cuando parecía que tendría una nueva oportunidad de conquistar Sudamérica, llegó otro golpe. La Copa América de 2019 se disputó en Brasil, pero una lesión sufrida semanas antes del torneo lo dejó fuera de la convocatoria. Desde la distancia vio cómo sus compañeros levantaban el trofeo sin él. Brasil era campeón de América, pero su principal estrella no pudo estar en el campo para conseguirlo. 2 años después llegó la revancha. La Copa América de 2021 representó una de las mejores versiones de Neymar con la selección. Fue decisivo durante todo el torneo, lideró al equipo en los momentos importantes y llevó a Brasil hasta la final. Pero el destino volvió a ser cruel. En el partido decisivo, Argentina derrotó a Brasil en el Maracaná. Neymar terminó la noche entre lágrimas, viendo cómo otra oportunidad se escapaba. Aún así, todavía quedaba una última gran misión, el Mundial de Qatar 2022. Probablemente la última Copa del Mundo en la que Neymar llegaba en plenitud para liderar a Brasil. La expectativa era enorme, y el equipo era considerado uno de los favoritos para romper una sequía mundialista que ya duraba 2 décadas. Pero nuevamente aparecieron los problemas físicos. Una lesión en el tobillo durante la fase de grupos puso en duda su continuidad en el torneo, aunque logró recuperarse y regresar para las fases finales. Y cuando parecía que había escrito su momento de redención, llegó otro golpe. En los cuartos de final contra Croacia, Neymar marcó un gol espectacular en la prórroga que parecía darle la clasificación a Brasil. Durante unos minutos, el país entero volvió a creer. Pero Croacia empató el partido y terminó imponiéndose en la tanda de penales. Las imágenes de Neymar llorando sobre el césped recorrieron el mundo. Otra Copa del Mundo terminaba en decepción. Otra oportunidad que se escapaba. Finalmente, en la Copa América de 2024, Neymar volvió a quedar fuera por una lesión que lo dejó sin la posibilidad de disputar lo que para muchos podía ser su última gran oportunidad de levantar un título importante con Brasil, en un momento donde su carrera ya comenzaba a entrar en su etapa final. Brasil, además, llegó a ese torneo con muchas dudas, mostrando un nivel irregular y lejos de la solidez que históricamente lo ha caracterizado. Para gran parte del público y la prensa, fue una de las versiones más flojas de la selección en los últimos años, y el equipo terminó decepcionando nuevamente en una competición donde no logró imponerse. Después de su paso por Arabia Saudita, donde las lesiones y la falta de continuidad no le permitieron tener el impacto que muchos esperaban, Neymar tomó una decisión que lo devolvió al inicio de todo, volver a Santos. El club donde empezó su historia. El lugar donde todo parecía más simple, más puro, más suyo. No era solo un regreso deportivo, era también una forma de reencontrarse consigo mismo en una etapa donde el tiempo ya no perdona. Allí buscó algo más que rendimiento. Buscó ritmo, buscó confianza, buscó una última oportunidad. Porque en el fondo, el gran objetivo seguía en pie, el Mundial de 2026. Pero el camino no fue fácil. Entre lesiones, dudas sobre su estado físico y un rendimiento irregular, Neymar volvió a estar rodeado de la misma pregunta de siempre, si todavía podía ser decisivo en el más alto nivel. Muchos pensaban que su ciclo con la selección estaba terminado. Otros creían que el relevo generacional ya era inevitable. Y aún así, en medio de ese debate, el fútbol volvió a escribir una última sorpresa. A pesar de todo, Neymar fue convocado. Una decisión que generó debate, incluso polémica, porque algunos consideraban que había jugadores con mejor presente. Pero el técnico Carlo Ancelotti decidió darle una última oportunidad. Y el país reaccionó. Brasil lo celebró como si no fuera solo una convocatoria más, sino el cierre de un círculo. El regreso del jugador que durante más de una década cargó con las esperanzas de toda una nación. No era solo una lista. Era una despedida anticipada. Una última posibilidad de verlo con la camiseta de la verde amarela. De volver a creer. De intentar una vez más. Porque más allá de los títulos, las lesiones, las críticas o las polémicas, Neymar siempre representó algo más profundo para Brasil. Fue, para muchos, el último gran jugador brasileño con esa esencia que hizo famoso al fútbol del país. El último que jugaba con alegría, con improvisación, con el famoso joga bonito. El último que convertía cada regate en una forma de arte, cada jugada en un intento de espectáculo, como si el fútbol todavía pudiera ser un baile. Con él, el fútbol brasileño no era solo competencia, era expresión. Y ahora, con el tiempo ya en contra, el fútbol le concede lo que podría ser su último gran escenario, un último baile.